Señor les bendiga a todos una vez más. Bueno, otra semana que estamos juntos y por supuesto lo hacemos alrededor de la palabra del Señor. Así que abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que es el texto o la porción bíblica que hemos escogido. La semana anterior estuvimos mirando en el texto 7 al 9 y decíamos algunas cosas importantes que nos dejaba la palabra del Señor. El apóstol Pablo va a llamar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo este tesoro, ¿no? Y realmente la definición es una definición correcta, es una gran definición, porque habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un Evangelio que nos exhorta a vivir la vida como es digno de Él, ¿no es cierto? Así que Él dice, tenemos un gran tesoro, y ese tesoro es el Evangelio, es lo que hemos recibido, y por supuesto está en vasos de barro. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros los seres humanos en nuestra esencia somos eso, dice la Biblia que el Señor se acuerda que somos polvo, ¿no? Pero así lo quiso Dios, y fue alguna de las cosas que estuvimos mirando la semana anterior. Pablo presentaba el Evangelio, lo presentaba como ese gran tesoro, y luego él iba a señalar algunas características o algunos sucesos o alguna condición de la vida del cristiano, y él dice, podemos estar atribulados, dice él, pero no vamos a caer en el terreno de la angustia, podemos vivir apuros en diferentes situaciones, pero no nos vamos a desesperar. ¿Se acuerda que estuvimos mirando estas cosas que Pablo nos enseñaba a través de la palabra del Señor? Hoy vamos a ir un poquito más adelante, y el texto 10 dice él, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que nosotros vamos a mirar es que la vida y el ministerio del apóstol Pablo estuvo rodeada de grandes aflicciones. Y es lo que él va a señalar. Fíjese que él va a hablar de su cuerpo, es decir, toda la esencia como persona, su espíritu y su alma, pero también su cuerpo experimentó y sintió las aflicciones que le dio el ser un ministro del Señor Jesucristo. Y es lo que él va a señalar. Pablo, sin embargo, como cualquier cristiano, creo que él quería que la vida, esa vida de Jesús, fuera una vida evidente en él, ¿no? Y claro, a veces nosotros, por supuesto, queremos que la vida de Jesús se haga evidente en cada una de nuestras vidas, y la iglesia del Señor Jesucristo debe anhelar esto. Pero a veces queremos que la vida de Jesús se haga evidente en relación con sus milagros, en relación con el año de popularidad que él tuvo y que encontramos en los evangelios. Queremos que nuestra vida se haga evidente, pero en aquellas cosas donde nuestro Señor Jesucristo parecía como una celebridad. Pero nos olvidamos de la otra parte. Nos olvidamos del momento de la pasión de Jesucristo, donde Él tiene que sufrir, donde Él se para frente a sus discípulos, allí en el aposento alto, y le dice, bueno, no se turbe vuestro corazón, porque llegó el momento ahora de la aflicción. Ahora no es el momento de la popularidad, ahora no es el momento de los milagros, ahora no es el momento de la gran exposición que ustedes han escuchado de mí, ahora es el momento de la aflicción. Y entonces, dice él, yo tengo que ir a Jerusalén, y en Jerusalén voy a padecer y voy a sufrir. Y a veces nos olvidamos de esta parte de la etapa en la vida del Señor Jesucristo, ¿no? A veces queremos seguir al Señor y queremos que la vida de Jesús se haga evidente, pero queremos, como señalamos hace un momento, queremos ese Jesús que hacía milagros, que proveía, que sanaba, que levantaba a los muertos. Queremos ese Jesús. Entonces queremos que ese Jesús sea el que se haga evidente en nuestra vida. Bueno, la vida y el ministerio de Jesús es un total de muchas cosas. Sí está eso, sí creemos en Jesús, que es nuestro proveedor, creemos que Él hace milagros, creemos que Él hace todas estas cosas y que bendice nuestra vida, pero también tenemos que saber que hay otra parte en la vida de Jesús que también pertenece a esa
a esa vida y a ese ministerio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo para seguir. Bueno, la vida del apóstol Pablo, desde su conversión, es un hombre que su vida y su ministerio está rodeado de aflicciones. Y él lo dice, él lo siente así, y por eso nosotros leemos esto, ¿no? Que llevando en el cuerpo siempre, no a veces, no de vez en cuando, siempre, por todas partes, dice él, ¿no? A donde quiera que él fuera, él llevaba y quería llevar que la vida de Jesús se hiciera evidente en él. Y muchas veces esa vida tenía que ver con aflicciones, ¿no? Hay aspectos, yo creo, de la gran obra de Dios, porque esto es algo importante que debemos considerar, ¿no? Hay aspectos donde la gran obra de Dios en nuestra vida que solo ocurren o solo se manifiestan por medio de las pruebas y de las aflicciones, aunque a veces a nosotros no nos gusta tocar este tema, pero es una realidad que no podemos eludir. Es decir, hay momentos donde nosotros pasamos situaciones críticas en nuestra vida, de aflicción, de lucha, de prueba, de adversidad, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Es más, eso no quiere decir que Dios no tome nuestra vida y sea un canal de bendición aún para otros. Eso era lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. A veces nosotros nos encerramos en nuestras dificultades, en nuestros problemas y quedamos allí estáticos en eso y no nos damos cuenta que Dios, aunque nosotros también estamos experimentando en nuestra vida cristiana diferentes crisis, pruebas, dificultades, aún así Dios quiere usarnos. Aún así Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición para otros. Y era lo que pasaba un poco en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Este hombre que se convierte, por supuesto, a Dios, al Señor, pero es un hombre que su vida, toda ella, está rodeada de padecimientos, de sufrimientos. Pero eso no significaba que Dios no lo usara, sino que al contrario, él era un canal de bendición. Cuando nosotros leemos sus cartas, estimados, vemos en esas páginas que él escribe, no vemos en ningún momento una expresión de queja, de dolor, una expresión donde él está quejoso por lo que vive. Al contrario, todo lo que nosotros encontramos es un hombre donde en todas sus expresiones destila gozo, destila paz, destila esperanza en las expresiones que él coloca allí en sus cartas. Y entonces uno realmente queda reflexionando sobre la vida de él, porque es un hombre limitado como nosotros. Es un hombre que fue perseguido, maltratado, que estuvo preso, y todo eso es y fue por predicar el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, él lo llama un tesoro. Él no se pone quejoso frente a lo que él está desarrollando, a lo que él está haciendo. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Él sabe que la vida cristiana no es un viaje por el Caribe lleno de placer. Él ha entendido a lo que Dios lo ha llamado. Él ha medido esa decisión que él tomó de seguir a Cristo. Pablo sabía que las riquezas espirituales que trajo a los corintios, a los cristianos, la mayor parte de ellas venían por medio del padecimiento. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque él lo soportó en el ministerio. Y entonces leemos en este texto 10, donde él dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, dice él, la muerte de Jesús. Él está hablando del padecimiento, del sufrimiento, que él también lo vivía en carne propia. Y yo creo que allí Dios hizo a Pablo más efectivo inclusive en el ministerio, y lo hizo por medio de sus padecimientos. Y esto parece una contrariedad, pero no lo es. El hombre que sufre, el hombre que padece, el hombre que es perseguido, el hombre que está muchas veces en situaciones límite al punto de perder la vida, es el hombre que Dios usa.
es el hombre que Dios llena con su Espíritu Santo, es el hombre que Dios unge, es el hombre que tiene palabras de sabiduría, es el hombre que abre iglesias, es el hombre que levanta iglesias en diferentes lugares y deja hombres y mujeres encargados de esa obra, es el hombre que se extiende en su visión y sigue predicando el Evangelio en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y esto, estimados, nos llena realmente de gozo cuando nos paramos en la vida del apóstol Pablo. Yo creo que esto es importante. Es el hombre que tiene una visión clara y un panorama claro de lo que Dios quería para su vida. Independientemente de sus circunstancias presentes, que él era realista, él sabía lo que vivía. Él sabía que cuando tenía hambre. Él sabía que cuando era azotado su cuerpo sentía los azotes. Él sabía que cuando era metido en una cárcel, él estaba allí solo. Él sintió todo eso. Pero así todo, él era un hombre que había experimentado un encuentro con Jesucristo y ese gozo interior, él lo tenía permanente en su interior. Y no permitía que las circunstancias exteriores ejercieran presión sobre su vida espiritual al punto que él perdiera todo aquello que el Señor había puesto en su vida. Porque él había entendido que en esas situaciones Dios aún lo usaba. Que Dios en medio de la lucha, de la prueba y las dificultades, era un canal de bendición también para otros. A veces nosotros pensamos que si alguien en verdad es espiritual, o si alguien en verdad es usado por Dios, pensamos que tiene que vivir en un constante estado de victoria. Pero muchas veces no es así y lo sabemos. Y eso no significa que pierda el gozo, que pierda la paz, o que pierda la estabilidad, o que pierda la esperanza, sino por el contrario. El apóstol Pablo era consciente de su realidad y él dice, bueno, yo llevo en el cuerpo siempre todas estas cosas, lo siento así, pero él dice, para que también la vida de Jesús, y ahí entra lo espiritual, ahí realmente entra la vida de Jesús que está en él, esa vida interior, esa vida espiritual, ese encuentro con el Señor Jesucristo que estuvo allí rumbo a Damasco cuando se encuentra con el Señor, fue una conversión realmente. Y conversión es eso, es que Él gira en su vida, es girar. Y Él giró hacia Dios en ese momento. Y de ahí en adelante todas las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer cosas nuevas en Él. Y Él comienza a proyectarse junto a Dios en los propósitos y en los planes del Señor. Y por lo tanto allí comienza la vida espiritual y esa vida comienza a crecer, comienza a enriquecerse, comienza en esa relación profunda con Dios a experimentar la obra del Espíritu Santo que comienza a ser allí en la vida de Pablo. Y Dios permite que ese Espíritu fluya, que ese Espíritu de Dios crezca en su vida y entonces comienza a estar con la palabra y comienza a estar en esa relación íntima con Dios. Por eso Él dice, así como en mi cuerpo yo llevo siempre los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y como señalamos, siente mi cuerpo todas esas aflicciones, pero también, dice Él, para que la vida de Jesús que estaba en Él, la vida de Jesús estaba en el apóstol Pablo y entonces Él dice, se manifieste también esta vida. Y yo creo, estimado, que esta es la vida que debe manifestarse al mundo de la iglesia del Señor Jesucristo. Que realmente hemos estado con el Señor. Que realmente hemos tenido un encuentro vivo y real con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que cambió nuestra vida. Y esto es algo que debe estar presente en la vida de la iglesia, del Hijo de Dios, más que nunca en estos tiempos. Luego él dice, teniendo esto presente en el texto 16, por tanto no desmayamos. Es decir, él exhorta a la iglesia a tomar una postura, una actitud importante. ¿Y por qué él exhorta esto? Y porque nosotros los seres humanos tenemos tendencia a desmayar, a desalentarnos, a desanimarnos, a abandonar, a siempre retroceder. Esa es la tendencia nuestra humana.
Pero estimados, Él nos exhorta y dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando. Es decir, Él señala la parte exterior nuestra. Y es cierto que el tiempo va haciendo su obra en nuestro cuerpo, ¿no? Es cierto que a medida que pasan los años vamos envejeciendo y eso está en el curso natural de las cosas y del tiempo. Y él dice, este hombre exterior se va desgastando. Es decir, nuestro cuerpo siente a través de los años los golpes de la vida, sienten la lucha diaria de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, de las tensiones, de las inquietudes. Nuestro cuerpo a través del tiempo, dice él, comienza a sentir y por lo tanto comienza a generarse un gasto en él. Y entonces él dice, bueno, no desmayemos de todas maneras, aunque este hombre exterior se va desgastando y se va a ir desgastando con el tiempo, por supuesto, por todo lo que ya señalamos, ¿no? Pero él dice, el interior, y ahí apunta a la vida de Jesús que está en nosotros, ahí apunta a la vida interior, a la vida espiritual, a ese mundo interior espiritual que todos tenemos. Dice él allí en el texto 16, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, la vida que hemos recibido de Dios espiritual no debe de envejecer junto con el cuerpo que es exterior. La vida espiritual que hemos recibido es la vida espiritual donde tiene que estar la preocupación espiritual. Y esa vida, si nosotros la atendemos, si nosotros desarrollamos una relación profunda, sólida con el Señor, si realmente nos preocupamos por esa vida espiritual que hemos recibido, si realmente es un tesoro el Evangelio para cada uno de nosotros, como lo identifica Pablo, entonces, estimados, podemos ir renovándonos cada día. Es como que si nuestra vida interior hace lo contrario a lo que hace el hombre exterior. El hombre exterior se va desgastando, pero la vida espiritual, la vida interior que nosotros tenemos, que Dios ha puesto en nuestra vida al creer en Él, es una vida que puede ir adelante rejuveneciéndose en el Señor. No obstante, se renueva. Quiere decir que cada día puede recibir la frescura, la fuerza nueva, el renuevo. Es eso, la renovación tiene que ver con eso, que cada vez puede verse mejor, más sólido, más fuerte, más firme, cada vez puede brillar un poco más. Esa es la vida de Dios. Y allí donde nosotros tenemos que apuntar cada día de nuestra vida. Por lo tanto, dice él, esta leve tribulación, texto 17, mire cómo lo llama Pablo. Cuando usted piensa en la vida de Pablo, un hombre que sufrió toda clase de males, un hombre que fue maltratado, azotado, que pasó escasez, que estuvo preso, que lo golpearon, que lo maltrataron, que vivió situaciones extremas en su vida, llama a eso una leve tribulación. Y esto es lo que nosotros hablamos hoy, ¿no? Que cada vez que nosotros leemos lo que el apóstol Pablo escribe, es un hombre que es consciente de la realidad negativa que le rodea, pero siempre él está expresando gozo, alegría, tiene una visión y un panorama claro de lo que Dios quiere de él. Y él va a llamar a eso una leve tribulación. Quizás, seguramente cualquiera de nosotros jamás llamaríamos eso una leve tribulación, nos estaríamos quejando de lo mínimo. Pero él dice, esta leve tribulación momentánea todavía. Y mire que señalamos hoy que la vida total y el ministerio de Pablo estuvo rodeada de muchas aflicciones y de muchos dolores. Es lo que leíamos al principio en este texto 7, 8 al 9. Sin embargo, él dice, es una leve tribulación y es momentánea. Dice él, produce en nosotros cada vez más excelente y peso de gloria. Estimado, esas aflicciones, esos momentos críticos que él vive en su vida, él lo llama leve tribulación, momentánea, pasajera. Y dice él, pero esto
va a producir en nosotros no la queja, no la murmuración, no el desaliento, no el desánimo. Produce, dice él, mírelo cómo él lo define a todo esto que él vivía. Produce, dice él, en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Estimados, demos gracias a Dios y que podamos tomar ejemplo de la palabra del Señor y de este hombre de fe, que fue un hombre que padeció un montón de situaciones, pero cada vez que le escuchamos o miramos sus escritos, encontramos que es un hombre lleno de gozo, lleno de paz y lleno de esperanza, y un canal realmente de bendición para todos aquellos que pueden mirar en la palabra del Señor y pueden ver la vida del apóstol Pablo. Que Dios les continúe bendiciendo y recordemos lo que tenemos, este tesoro en nuestras manos. Dios